Bienvenidos, bienvenidas a la mía, bienvenidos a la Universidad del Claustro de Sor Juana, el Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política en su quinta edición. Bueno, pues seguramente ya escuchamos a nuestra querida invitada Natalia Simoncini vocalizar. Tengo que confesar que nosotras acá tras bambalinas decíamos, ay, silenciamos el micrófono, no, no, canta precioso, dejémosla. Así que, bueno, pues ya tuvieron una probadita. Bien, grupo, pues sean muy bienvenidas todas las personas acá presentes. Seguramente se sumarán unas tantas, ya irán llegando. Y bueno, pues el día de hoy estamos de manteles largos en nuestras casas. La invitada seguramente ya la conocen y si no, no saben lo que están a punto de vivir. Esta vez la sesión va a ser diferente. Natalia prefiere que sea un diálogo, que apelemos a la horizontalidad, a la cercanía, por supuesto, al uso de la voz también. Entonces, lo que les vamos a solicitar es que durante la exposición o canto de Natalia nos vayan escribiendo en el chat comentarios, preguntas, reacciones. En su momento, durante la sesión, haremos algunas pausas para pasar micrófono y escucharnos de viva voz. Y bueno, pues así iremos esta tarde dialogando con ustedes. Bien, pues un recordatorio, que por lo general lo olvido y hago muy mal. Esta sesión la estamos videograbando con el fin de lanzarla el día lunes, ¿va? Para que tomen sus precauciones de qué queremos compartir y qué no con todo el mundo ahí en la web. Bien, pues para no robar más atención, por supuesto, siempre agradeciendo al equipo de trabajo del SEMI, gracias a quienes es posible toda esta locura. Salma, bienvenida, muchas gracias. Ay, Ya, perdón. disculpen. No, hola, bienvenidas. Y bienvenidos y bienvenides. Una disculpa por el enorme silencio. Teníamos bloqueados los micros, pero bueno, ya volvimos. Ahora sí, continuamos. Noms, muy bienvenida y muchas gracias por llevar esta sesión. Hola, gracias a ustedes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Por acá anda Mitzi, buenas tardes. Hola, bonita tarde. Espero que disfruten mucho esta sesión. Alma, ¿qué tal? Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Por aquí Giselle. Hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, igual que Mitzi. Espero que lo disfruten. La verdad es que esto es como un concierto privado, así que... Y bueno, por supuesto, a quienes no están todavía y sin embargo su trabajo sí, a Pato, a Rodri, Sabrina y por supuesto a In. Muchas gracias, equipo. Y bueno, pues ahora sí, prontamente con ustedes Natalia Simoncini, nomás denme chance de leer brevemente su semblanza. Natalia Simoncini tiene más de 25 años de experiencia. Ella es cantante, compositora, guitarrista y productora. Licenciada en canto, y licenciada en musicoterapia. Ha realizado una gran labor en la recopilación y rescate de la tradición vocal de los pueblos originarios de Latinoamérica. Ha sido vocalista del reconocido artista Jaime Torres, Misa Criolla junto a Mercedes Sosa, con quien realizó giras nacionales e internacionales. Natalia ha sido embajadora artística de su país en México, Chile, Colombia, Bolivia, España y Estados Unidos. También tiene más de 20 años dedicada al activismo por los derechos humanos, principalmente por los derechos humanos de las mujeres. Natalia trabajó en políticas de género para la prevención y fortalecimiento, impartiendo clínicas, conciertos y talleres sobre la temática. Asimismo, ha apoyado a diversas organizaciones en el marco de los derechos humanos, destacando entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. En México ha cooperado con los organismos indigenistas CELALI e INALI. Actualmente lo hace con la Red Nacional de Refugios, AC, para mujeres víctimas de violencias machistas.
Además de todo, Natalia ya ha estado en nuestro semi el año antepasado, nos engalanó por ahí en la sala de cine con un conciertazo inolvidable. Por supuesto, dicho sea de paso, Natalia fue una de las mejores, entre las mejores evaluadas y bueno, pues ya sabrán por qué. Natalia, gracias por invitarnos a tu casa allá hasta la bella y lejana Argentina. Un placer y bienvenida también a nuestras casas. Hola a todas, todos, todes. Un placer siempre volver a reencontrarme, bueno, Mel querida, con la casa, el claustro, así siento esa institución, y con mi segundo hogar, México, que así también se le siente. Siempre hay un hilo rojo ahí que conduce mi historicidad con el país del norte, y muy feliz de poder volver a reencontrarnos en la palabra, a sentirnos y también en la música. Decidí de alguna manera denominar la palabra que habito o me habita, ¿no? Soy una mujer que canta, mi voz canta, y al cantar siento que soy canto de otras voces, y quizás hasta desde un lugar muy humilde lo digo, vocera de múltiples palabras, de estos y otros tiempos. Yo siento que dibujo músicas y habilito quizás con mi voz un nuevo registro de aquellas voces que, si bien se escribieron y luego leyeron, quedaron quietas. Siempre digo esto, ¿no? Hay un relato de una palabra más quieta, de una palabra escrita, y creo que esas palabras quedaron quietas, algunas más que otras, en ciertos círculos y espacios no tan transitados quizás, de ciertos privilegios, de específicos espacios de formación y pertenencia. Y bueno, siguiendo un poco la línea imaginaria del tiempo, podemos pensar que no siempre la voz de las mujeres fue escuchada, ni por ellas mismas siquiera. No muchas accedían a la educación, a la ciencia, a la política, ni a las artes. Elijo mujeres en este tiempo de esta mujer que siente, que ama y que canta. Elijo mujeres y por ahora he musicalizado a algunas que representan esos primeros decires, ¿no? Y bueno, y creo que asoman en esas primeras palabras muy, muy tímidamente decires de otras, y aunque ellas emergen, algunas de ellas emergen de espacios o posiciones privilegiadas, que es lo que un poco hablábamos el otro día, ¿no? Yo creo que hubo o hubieron de alguna manera espacios privilegiados, por describirlo, pero no son la excepción como colectivo de las vulnerabilidades propias del género, ¿no? Esto es así, y en el recorrido y en esa pluralidad de encontrarme y de buscar o de bucear a estas mujeres de la historia, sobre todo mujeres de Latinoamérica. Con respecto a quien está hablando aquí, no sé si es el arte a quien elijo o me elija. La música no se separa de mi modo de ser en la vida. Desde este lugar confluyen palabras, poesías, músicas, paisajes, identidades. Y yo imaginé, a la hora de habitar con sonido las palabras escritas de algunas literatas, imaginé el sonido de aquellas obras de arte, de esas mujeres inmersas en culturas tan diversas, entre sí, fundando un solo canto, en tanto se asemeja en orillas y costados, ¿no? Porque ha sido así. Hasta el momento elegí en la palabra que habito algunas mujeres literatas. Sigo trabajando en una lista inmensa. Algunas firmaban con seudónimos masculinos para poder existir. En este caso, escritoras francesas e inglesas, sobre todo, que datan desde el 1840 hasta 1960, más o menos aproximadamente. Y
las razones, motivos o causa que me despertaron primero fueron imágenes en esa poesía, y luego los sonidos. Para mí se combinaron en inmensas posibilidades de orquestar, de conformar una nueva forma de identificarme también y de sentirme un poquito protagonista, en tanto estas poetas, poetisas, literatas me lo permitieran. Ellas no se van a enterar, pero me he tomado el atrevimiento y bueno, mi manera de leerlas implica desde el punto de partida inicial en el que me encuentro con el material, implica melodías, armonías, ese es mi mundo, ¿no? Como aquel que pinta o aquella que pinta. Y aquellos relatos para mí fueron despertando palabras que se van acomodando musicalmente, ¿no? Un poco para que se pueda entender por qué musicalizo Poetisas. Porque justamente tenía la necesidad de mezclarme en esas historias, en esas décadas, en esos siglos de opresión, de inequidad, donde, como dije al principio, la palabra estaba escrita, estaba como quieta, estaba como muda de algún modo, ¿no? Entonces, en este tiempo histórico mío, en esta parte más contemporánea, si se quiere, con todas las rupturas y deconstrucciones que hago a diario, porque también generacionalmente pertenezco, sobre todo desde Argentina, a una realidad que a veces pareciera una pequeña isla, ¿no? Donde todo el tiempo estoy haciendo el ejercicio de deconstruir hasta lo discursivo. Quizás a veces en la acción una se mezcla con las nuevas formas y las rupturas, pero a veces en lo discursivo nos cuesta muchísimo incluir un eotre. Entonces, bueno, yo creo que en síntesis realizo una síntesis con mi subjetividad. Eso es lo que me sucede a la hora de habitar esta palabra y de cantarla sobre todo, y la de ellas. Intento acortar la distancia, quizás de generar una empatía en esta quien soy con aquellas que fueron. Intento que esas palabras que leo me transporten a aquellos espacios y afectos y contextos. Intento ser parte de esa historia. Y como digo, las palabras tienen música para mí, mucha música, otras tantas quizás se me escapan, se me escurren, como las mías propias, ¿no? Mientras estoy hablando pienso en alguna de las poesías que recientemente musicalicé, que tiene que ver con Cristina Peri Rossi, que es una escritora uruguaya radicada hace muchos años en España, que también tuvo el bagaje del exilio. Entonces ahí se mezcla un poco y confluyen también un poco algunos parecidos que tienen que ver con las vivencias propias, más contemporáneas, más actuales, porque Cristina Peri Rossi es una mujer contemporánea. Pero vuelvo a repensarme más allá de este poema de Cristina Peri Rossi, un poco más atrás, en un contexto o en una línea de tiempo histórica, y pienso en esos antiguos dolores que siempre nos quedan vigentes, ¿no? Creo que hay antiguos sentires, cantares, antiguos y actuales. Esas orillas se nos asemejan mucho en vivencias, en paisajes, afectos, opresiones, renuncias, silencios. Aunque los tiempos y las regiones quizás eran muy lejanas, ¿no? Pero sí, yo creo que llega hoy un tiempo distinto, con nuevas rupturas, con nuevos colores, con las nuevas mareas, que bañan muchas más realidades que esas pequeñas islitas que somos o que a veces creemos, ¿no? Se escucha, se escribe, se denuncia, perdón, se grita, se canta, se pone el cuerpo, se fueron abriendo otras maneras de expresarnos, y creo que también es como que abrirse a otras compuertas que tienen que ver con otras
libertades, ¿no? Entre comillas, si se quiere, otras decisiones, ya no nos callamos, ya no se calla igual, ya no se canta igual. Hay un canto urbano, un canto colectivo en la calle. En Latinoamérica, sobre todo, yo creo que hay un tiempo de nuevos desafíos, que lo estamos viviendo, que es histórico, que es absolutamente revolucionario y maravilloso. Creo que desde artistas muy populares que también se han sumado con sus voces a las voces de estas otras muchachas y de estas otras generaciones que están todos los días y cada vez que hay que salir a levantar la voz y a poner el cuerpo literalmente, ¿no? Y también en este contexto creo que nos ha ayudado muchísimo todo lo que tiene que ver con pese a la pandemia, pese al tiempo inédito al cual nos sometió la pandemia, creo que todo lo que se pudo viralizar desde las redes sociales. Entonces, yo creo que hay un contexto de mayor abundamiento de otras formas de expresarnos. Incluso yo, esta que canta, siento que generacionalmente pertenezco a la generación de la gente de los 40, no de 1940, sino de la edad de los 40 años, en donde desde el 1977, 78, 1980, donde tenemos un abismo generacional, porque esta que canta toma gestos de belleza, metáforas, subjetividades, si se quiere, que tienen que ver de algún modo con esas poetisas. Quizás una Vivir Quintana mexicana toma un canto que tiene que ver más con lo urbano, con un canto más coloquial, no tan metafórico, que va más desde los discursivos más al frente, que es más literal, ¿no? Yo siempre condecoro, siempre le aporto algún gesto de belleza, porque desde esa matriz parto, desde esa construcción histórica, desde esa construcción cultural, ¿no? Es muy difícil, por eso digo, a veces desapegarse a la historia que cada uno trae, y en ese escenario se habilitan todas las formas de una persona, el pensar, el sentir. Entonces, a mí me parece que hay un tiempo también en donde la metáfora se transformó en otra cosa. Se transformó literalmente en un detalle que nos convoca desde la militancia, en la palabra sororidad, a hacer ese ejercicio, incluso en los espacios de educación, en los espacios institucionales, en la calle. Y les contaba el otro día, compartiendo un poco esto acerca de la palabra y de los escenarios culturales de cada país. Sabemos que hay índices, estadísticas que marcan de alguna manera estas historias de violencia entre México, que tiene unas cifras escandalosas de feminicidio, con la Argentina, que en proporción y en relación, que es un país más pequeño, también tiene un montón de feminicidios. Las tasas son escandalosas. Y quiero decir con esto que hoy por hoy los chicos más jóvenes, porque los veo en la calle, porque los escucho militando en las calles, son los que están generando incluso en lo discursivo y en la acción. Están adoptando otras maneras de ser, de hacer, de pensar. Hay nuevas masculinidades, también las hay. Tengo colegas muy, muy jovencitos, yo digo que podría ser la madre de ellos, y que tienen un discurso tan bello, tan valioso. Los varones aquí defienden a las chicas, se ponen a la par, hay como una forma de protección, pero no desde la protección patriarcal y de la heteronorma y de necesitamos un varón que nos cuide. No, desde el discurso, desde pararse frente a un colega y decirle, hey, ¿qué está pasando acá? Somos iguales. Desde un decir que no implique justamente la asimetría, ¿no? Es lo que intentan los jóvenes acá, es lo que yo veo. Me he encontrado con una realidad colectiva, con una voz colectiva maravillosa. Lo he palpado en las calles también, en el 8M en México el año pasado, antes de la pandemia. Nunca en mi vida me he sentido más segura que en una marcha del 8M, con un montón de miles, de cientos de personas a quienes no conocía a mi lado. En ningún momento me sentí desprotegida. Creo que las calles fueron tomadas por una gran ola de mujeres que
que si bien se visualiza como una gran marea verde, sobre todo en Argentina, tiene corrientes, tiene contracorrientes, pluralidad de feminismos, bueno, en el mundo, ¿no? Pero me quedo en mi región y vuelvo a esto, ¿no? A estos cantos que se escuchan, a tomar las calles, a poner el cuerpo, a elegir el pañuelo verde como un ícono de bandera para denunciar y reclamar por los derechos. Entonces, entre ellas me mezclo. Y canto versos a su lado, los aprendo, me deconstruyo también en la canción, ¿no? Porque hay un, como decía hace un ratito, hay un discurso en mi canción que tiene que ver con una realidad muy distinta en el sentir, porque soy una mujer de 43 años, entonces a los 43 años se siente, se piensa y se transita porque se salió de un origen, de un lado de la historia. Yo vengo de la época del proceso de la dictadura militar en Argentina, donde el silencio era salud, eso se decía. Y bueno, creo que desde ese lugar del silencio, en este sentido, me parece que justamente se ha tomado la palabra con una necesidad libertaria, con una necesidad de reclamo sobre todas las cosas. Y quiero hacer hincapié, dado que hay una grieta muy, muy grande con aquellas que se caen del tejido social, ¿no? Las mujeres pobres, que las hay en todas partes del mundo, pero Latinoamérica asusta en tal sentido. Las mujeres sordas, las mujeres que están en los penales, en las cárceles, bajo leyes patriarcales, vetustas, absolutamente injustas, cumplen más tiempo de condena que cualquier victimario, agresor de violencia o violador por delitos menores. Recojo experiencias cooperando, siempre junto a equipos interdisciplinarios que me permiten ser parte, que generalmente está conformado por personas profesionales de la salud mental, trabajadoras, trabajadores sociales, abogadas, abogados, y en todas estas mujeres yo he podido encontrar en estos espacios, me refiero a los espacios de las cárceles, he podido encontrar un discurso que avanza y que baña de sororidad y de resiliencia eso colectivo que ellas comparten minúsculamente porque son grupos reducidos de mujeres en estos espacios. Y la verdad es que yo me he podido interpelar entendiendo que es un desafío muy grande también estar y encontrarme en este tiempo donde se tejen otras realidades, porque he trabajado muchos años con políticas de género, muchísimos años. He cooperado a través del arte, pero también a través de mi profesión como licenciada en musicoterapia, que en la Argentina tiene una formación en la Facultad de Psicología. Hemos trabajado muchísimo con otros colegas y otras colegas, y una de las cosas que siempre es un desafío es aprender que siempre hay un otro, una otra, un otro que tiene otra realidad y que te pone a repensar absolutamente todo, y que los lugares de los cuales una parte tienen mucha zona de confort. Entonces, trato de mezclarme con esas historias, con ese mundo, desde muchos años, porque como les decía, a los 43 años, canto desde los 16, son muchos años. La música, el canto ha sido un lenguaje, una herramienta para mí, y creo que lo he puesto un poco como el abogado pone las leyes, el psicólogo, el psicoanálisis. Yo he puesto un poco la música y la terapia como tratando de encontrar una balanza entre dos ciencias que a mí me fascinan,
que me apasionan y con las cuales me interpelo también en primera persona. Volver al tema de las mujeres pobres, de las mujeres que son como si fueran otredades en una situación de encierro en los penales. En Argentina están absolutamente en los márgenes o en las orillas de las capitales. Buenos Aires es una capital que tiene aproximadamente 18 millones de habitantes, lo que se conoce donde está el obelisco, que alguna vez las feministas vamos a tratar de correr ese obelisco tan fálico. De todas maneras, les decía antes, ellas se tienen entre esas paredes, entre esos barrotes. Ellas cantan, resilientes cantan, pintan, sueñan, se preguntan tantas cosas, y muchas de ellas están por debajo de los 30 años, son muy jovencitas, y hacen un ejercicio de la palabra libertad, porque en las canciones todo el tiempo lo que resulta así como a modo de un gran disparador es la palabra libertad. Y una de las cosas que me sucedió interviniendo no hace tanto tiempo en el penal San Martín, que me pareció muy simbólico, es que este penal está enfrente de un espacio donde se depositan los residuos, toda la basura de la ciudad va a parar frente a una planta de recolección de residuos, frente al penal de mujeres, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el penal de hombres no está frente a una planta de residuos, no está frente a una planta de basura. El penal de mujeres sí está frente a la colectora de basura. Están literalmente en la orilla, están literalmente en los márgenes, y yo trato con mi voz de amortiguar y ser puente entre estas historias contemporáneas, a quienes la desigualdad, la violencia y el desarraigo las ha empujado a habitar oscuros espacios de soledad, porque muchas están muy solas, muchas están entre ellas, muy alojadas entre ellas. Me encontré con una mamá en un penal, una mamá muy joven de 47 años y su hija adolescente, las dos en el penal, lo cual fue muy llamativo. Y una de las cosas que me preguntó la mamá, me dijo, ¿es libre la gente allá afuera? Y me quedé pensando un poco en eso, ¿no? En la palabra libertad, qué es ser libre o qué no es serlo, pero creo que más allá de los detalles, este tiempo nos ha convocado a unirnos, y nos hemos ido corriendo de a poco de un lugar, como digo yo, ¿no? de angustia también, ¿no? Porque la opresión, la inequidad, tanta simetría de poder, es eso, de poder, nos ha puesto en lugares de desprotección tan tremendos, y de vulnerabilidad. Hoy las cárceles y los refugios forman parte de mi realidad como musicoterapeuta, de mi realidad laboral, y como artista también, porque no hay una disociación en la mujer que canta, en la mujer que siente, en la mujer que piensa. Yo siempre digo, y en eso pueden googlear por todas las redes sociales, y he sido muy consecuente como profesional, hay un canto que puede ser para entretener y hay un canto que es para contar. Por una militancia heredada, por una historicidad de vida paterna sobre todas las cosas, era inevitable que yo me dispusiera al lenguaje de la música o del canto o de mi propia voz como una herramienta que propicie de alguna manera el lugar que abrace lo colectivo, que se pare desde el discurso para contar y no para meramente entretener, ¿no? Son muchos años que llevo en esto, la vida me ha dado inmensas devoluciones de aprendizaje. ¿Podría decir alegrías? Sí, también alegrías. Momentos difíciles, porque para la mujer que canta también ha sido muy difícil
transitar un lugar del mundo de la música que es absolutamente hegemónico, machista, estereotipado también, y porque además he elegido un camino que era todo un desafío, ¿no? Como profesional en lo artístico. Así que, bueno, he levantado mis pequeñas revoluciones, banderas que he unido a otras nuevas banderas, y creo que en grupo, en grupa, trabajamos siempre mucho mejor. Creo que lo colectivo siempre nos devuelve a la vida. Y el arte, no importa qué rama del arte sea, yo creo que tiene mucho gesto de belleza y que un poco nos salva, nos sana, y que nos ayuda en este caso el canto a decir muchas cosas, ¿no? La propuesta siempre será construir, compartir un solo canto que nos identifique, que nos abrace, que nos represente, que nos iguale, partiendo desde los más ínfimos y oscuros silencios hasta intentando drenar desorganizados llantos, ¿no? Porque eso también sucede en los equipos cuando vamos a trabajar en territorio. Literalmente es territorio. Me ha pasado trabajar en la Argentina, en la costa atlántica, con mujeres víctimas de violencia, en donde hacíamos talleres de fortalecimiento. Hacíamos un trabajo de 6 meses trabajando con ellas, y en lo primero que notábamos un cambio al mes era en que esa mujer empezaba a arreglarse, le hace amor propio. A los 2 meses, esa mujer traía a su niño o a su niña, y ese niño o esa niña empezaba a sonreír. Entonces, para nosotros, nosotres, quienes nos hemos involucrado en territorio con estas vulnerabilidades y con las temáticas de políticas de género, hay un lugar que nos interpela todo el tiempo también como trabajadores, porque, como digo, hay un montón de historias que vienen con cada uno y cada una de nosotras. Entonces, creo que en el ejercicio de compartir, siempre hay un ida y vuelta. Como decimos con una colega psicóloga, serán nuevos los desafíos, no todo está dicho, no todo está visto, siempre hay una nueva forma para hacer, para poder compartir, y yo creo que a mí personalmente me ha pasado que nunca me puse desde el lugar de quien va a enseñar algo, de quien va a demostrar algo. De pronto mi profesión habilita eso, pero siempre me ha parecido que en el lugar de trabajo de territorio con estas mujeres, sea en un penal o sea en un espacio de referencia, de fortalecimiento, nunca hubo un artista, nunca hubo un Narciso, nunca hubo nada de eso. Hubo una mujer más que tuvo de alguna manera que desnudarse también para poder ser parte de un colectivo en donde también la otra habilita que eso suceda, ¿no? Yo utilizo mucho la palabra alojar en el amor. En una pareja hay que hacer lugar para que haya amor, hay que hacer lugar para que entre un otro en nuestra vida, con una amistad, en el trabajo. Y estas mujeres, y digo estas, y suena feo quizá el estas, utilizo el estas como anónimas porque son muchas a lo largo de los años en los que vengo trabajando. Siento que a mí me han alojado con una sonrisa, me han alojado con un abrazo. Hasta el día de hoy muchas me escriben. Yo simplemente canté, y sobre todas las cosas, algo que aprendí también fue a escuchar, porque muchas veces en la oratoria, y más las argentinas, que no tenemos ningún problema en hablar, no sé cuántas palabras por segundo, creo que el silencio también debe ser un lugar que aloje, que haga espacio, y verdaderamente
para mí ha sido poder escuchar. Muchas veces me he encontrado con grupos de mujeres en donde yo caía con mi guitarra a querer cantarles y a hacerlas participar también, ¿no? A construir un canto, a poder volcar sus emociones. Y es de tanta vulnerabilidad poner la voz afuera, decir lo que nos pasa, ¿no? El ejercicio de decir, de dejar dicho algo. ¿Qué es lo que nos pasa si vamos a psicoanálisis? La Argentina es un país que tiene mucho psicoanálisis. Acá hacemos psicoanálisis por todo. Y bueno, quizás hasta está muy naturalizado en la población. Sin embargo, no todo el mundo tiene las herramientas. No todo el mundo tiene las posibilidades económicas para acceder. Y las construcciones culturales, ¿no? Volvemos a lo mismo. Y estas mujeres hicieron un lugar siempre para poder alojarme, incluso desde sus silencios. He podido aprender a leer, aprender a leerles y sé que suena como algo muy, muy grande lo que voy a decir. Aprender a leerles el alma en la orilla de los ojos, en una lágrima. Aprender a entender que a veces los silencios dicen mucho más también, ¿no? Y desde esos lugares, de esas realidades de escucha y de ayudarlas también como a correr el velo de ese lugar de silencio en el cual estuvieron y muchas están muy sometidas en esos espacios sobre todo, donde le ponemos el título de víctimas. La verdad es que sus palabras han volado siempre, sus miradas han volado como una denuncia, como un reclamo, más allá de de una sociedad que ignora, ¿no? De una sociedad que ignora, que aunque parecieran estar olvidadas, ellas aún así son sujetas de derecho, que resilientes se paran en un rincón, te observan, te interpelan con la mirada o te cantan. Como pueden, te cantan, de alguna manera denuncian, de alguna manera dicen, de alguna manera expresan. Algunas le cantan a los amores, algunas a esos hijos que no pudieron ahijar, a los sueños, a las libertades, a lo que quisieron ser. Para nosotras las mujeres nunca fue tan sencillo poder escuchar el deseo, ¿no? El deseo de bailar, de cantar, de pintar, el deseo de ser madres o no serlo. Y ellas me enseñan, arman una trama bellísima, sin temor me enseñan, siempre me enseñan. Yo creo que la pandemia reforzó el grosor de las paredes, no solo la de los penales y las paredes de los refugios donde he ido a cooperar y a trabajar, sino que aisló más de la cuenta algunas historias y sobre todo creo que privó doblemente los lazos, más allá de las antiguas privaciones que tenemos, sobre todo las mujeres y sobre todo las mujeres pobres, ¿no? Yo creo que hay un tiempo y un espacio también que nos puso a repensar a partir de esta pandemia, que no es un dato menor, y siendo o intentando ser muy objetiva o clara, mi manera de trabajar con lo más propio que tengo, que es mi garganta, si se quiere. A veces me faltan palabras para explicar cómo sería ese nudo, ese nudo que ellas me cuentan, ¿no? que tienen y que a modo experiencial, que las oprime, y ellas desde algún lugar siempre
reclaman justicia. Creo que todes hacemos esto, solo que con otras herramientas. Por eso vuelvo a las mujeres en encierro, en situación de encierro, porque ese es mi trabajo, porque esa es mi experiencia, y vuelvo a las mujeres pobres que no tienen herramientas simbólicas muchas veces, o la gran mayoría de las veces, y que además se encuentran con una desprotección y con un sistema de justicia absolutamente patriarcal. En Argentina, que tiene un Estado de Derecho, ojo, que tiene un Estado de Derecho, o en México, o en cualquier otro país de Latinoamérica, o mismo en Europa. Creo bueno, creo que hay una presencia y una ausencia de un montón de cosas. Y bueno, y en esos espacios cantamos, nos abrazamos y todo se transforma en otra cosa, ¿no? El momento, el instante en que eso sucede es mágico y creo que nos abrazamos, como digo, siempre de un modo o de una manera arcaica de consolarnos, de rescatarnos, de arrullarnos, como una canción de cuna, porque también eso, ¿no? El maternar, una puede maternar desde muchos lugares, incluso cuando no tenga deseo de ser madre. Ahí nos ha sucedido en territorio, trabajando también, encontrar todas las diversidades, en los penales sobre todo, en los penales sobre todo. Me atañe mucho lo que tiene que ver con las mujeres homosexuales en situación de encierro, las mujeres lesbianas en los penales, que tienen sus carceleros hombres machistas, que las golpean, que las maltratan. La verdad es que las vivencias son muy crudas, y bueno, a mí me hacen mucho ruido, ¿no? A mí que hago música me hace mucho ruido. Entonces, desde ese lugar yo creo que la música es como el lenguaje más común que encontramos, insisto, para sanar, para crear, para amar, compartir construyendo. Y bueno, formo parte de un colectivo que es mucho más grande que lo que me toca hacer, o que lo que elegí hacer de algún modo, ¿no? Y que así seguirá siendo, felizmente, felizmente. No sé si lo veré, lo van a ver mis sobrinas seguramente, o los hijes de mis sobrinas, y sé que en el mientras tanto estoy muy decidida a involucrarme con las herramientas que tengo y puedo. En tal sentido, musicalicé un poema de Silvina Ocampo. Elegí varias literatas. Silvina Ocampo, me encantó su historia. No sé si se escucha ahí. Se llama Huellas. Vuelvo al inicio, cuando dije que utilizaban muchas metáforas, muchas formas de la subjetividad para decorar algo o querer decir algo. Es como cuando decimos leer entre líneas. Bueno, aprendí a decodificar porque me buceé muchísimo en las historias de cada una de estas mujeres, a contracorriente de las mareas actuales y de las formas de escribir que tienen las feministas de hoy. Y me encantó Huellas porque tiene un mundo sonoro que tiene que ver con lo que he transitado trabajando con las mujeres víctimas de violencia en Mar del Plata, en la costa atlántica en Argentina. Esto dice así. A orilla de las aguas, en la luz del suelo unidas, como si juntas caminaran, parecería que se amaran. Cuando yo leí ese poema dije, joder, esto es maravilloso, pero era meramente un poema
que hablaba de las huellas que iba dejando Silvina Ocampo en la Villa Ocampo, que es un lugar maravilloso que existe en Argentina, donde convivieron las hermanas Ocampo con Adolfo Bioy Casares, donde recibían un montón de escritores intelectuales de la época. Me parecía que había algún mensaje encriptado. Entonces me involucré con mujeres antropólogas, historiadoras feministas de Argentina, entre las cuales está Diana Maffía, que maravillosa Diana Maffía, Dora Barrancos, para ir a fuentes más fidedignas, y resulta ser que este poema Silvina Ocampo se lo escribió a Gabriela Mistral, con quien tuvo una historia de amor prácticamente platónica, porque se escribían cartas 2 veces solamente en 20 años de conocerse. 2 veces Gabriela Mistral pisó la Villa Ocampo. Parece ser que este Huellas es un Huellas escrito para esta otra poetisa. A orilla de las aguas, en la luz del suelo unidas, como si juntas caminaran, parecería que se amaran. Y en la sal de la espuma con las estrellas, sobre la arena bajo el sol la huella, y nuestros pies desnudos, tan lejanos y tan mudos. La segunda parte dice: una promesa se divide en el aire, crueldad de la naturaleza, mientras solas nos cruzamos por la playa y nos hablamos, y en la sal de la espuma con las estrellas, sobre la arena bajo el sol la huella, y nuestros pies desnudos, tan lejanos y tan mudos. Bueno. Digo, ¿cómo es? Tenían que llevarme a algún lugar mucho más, bueno, tiene una forma de flamenco, ¿no? Por supuesto, un aire de rumba flamenca. Y yo dije, ¿por qué a mí hubo alguna secuencia, alguna imagen que visualicé ese poema que me detonó de algún modo pensar en esa forma musical? ¿Por qué en esa y no en otra? Hablando con estas feministas, esta grupa de feministas maravillosas a quienes admiro tremendamente, ¿quién no? Es como no admirar a Marcela Lagarde o a la doctora Melissa Chagoya. Me pareció que era absolutamente necesario investigar porque pues, por algún lado venía. Entonces, el nuevo desafío era entender aún un poco más el mensaje de ese poema. Y resultó ser que en esa época estas 2 señoras, como digo yo, que pertenecían a la alta sociedad, porque en esa época las mujeres no accedían al estudio, ni a leer, ni a escribir, ni a alfabetizarse, se habían encontrado por vez primera, se habían deslumbrado en España. Yo dije, wow, maravilloso, el cosmos ha conspirado para que suceda algo que ni siquiera pude explicarme, ¿no? Lo mismo me sucedió a Rosario Castellanos. Yo leí el poema de Rosario Castellanos y encontré una angustia, una nostalgia de domingo por llover. Los domingos son días raros, no sé cómo les pinta en México, pero los domingos son como días así de una quietud tremenda en el sur tan sur austral de esta región argentina. Los domingos en otoño son bravos, como decimos. Y en esa otra orilla de México me encontré con el poema de Rosario Castellanos y me pareció
me pareció una música que tenía que ser de océano, de abismo, de un lugar que me pusiera, o que pusiera a quien lo escuche, la escuche, como con cierta congoja, ¿no? Como con cierta nostalgia, por eso digo, cierta nostalgia de domingo. Y esa canción es muy simple también, pero es un poema que hice canción que dice así: es grande el mundo. Espérense que lo subo un poquito más. Es grande el mundo, del tamaño del miedo. Es largo el tiempo, largo como el olvido. Es profunda la mar. Pregúntale al náufrago, aquí tienes mi mar. Aquí están mis sentidos y mi corazón, lugar de las hogueras y mi cuerpo que acompaña. Y ahora viene la parte B, que para mí la parte B, investigando muchísimo y en tal contexto, tiene que ver ese poema de Rosario Castellanos con una literata que tiene argentina, que es Alfonsina Storni, que antes de ayer se cumplió un aniversario más de su fallecimiento trágico, porque ella se suicida en las orillas del mar. Rosario Castellanos escribe esto para Alfonsina Storni, dice así: es grande el mundo, del tamaño del miedo, es largo el tiempo, largo como el olvido, es profunda la mar. Pregúntale al náufrago, voy a entrar en tu hora soledad, voy a entrar en tu hora soledad. Bueno, eso es lo que un poco me ha devuelto este tiempo de trabajar con las poetisas. Insisto, vuelvo a lo mismo, la palabra que habito y la palabra que habita en mí tiene referencia nuevamente en lo que a mi contexto representa, quizás con esa cierta belleza, metáforas, con esa poesía en prosa. E insisto, hay un tiempo muy distinto de una marea que avanza, de una marea que canta. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Ahí tenemos lo contemporáneo. Bueno, en estos dos contextos, entre el Polo Norte y el Polo Sur, entre América del Norte, mejor dicho, y América del Sur, hay un discurso que forma parte de un mismo movimiento cultural, popular, y que se denomina feminismo, ¿no? Hay un video que yo armé, muy cortito, en donde cita a Alfonsina Storni, que dice precisamente: la palabra feminismo genera muchas cosquillas. Vaya que sí, porque de pronto hay un proceso en donde todo lo que tiene que ver con lo institutivo, con lo institucional, con el marco legal, creo que
que ha hecho de alguna manera un avance en el proceso de querer cohabitar, de querer también como deconstruirse, de querer también formar parte de estas nuevas denuncias y reclamos. Sin embargo, me parece que permanecen muchos detalles todavía como algo vetusto, como algo que forma parte de esa otra opresión patriarcal y que nos va a llevar un largo camino todavía, ¿no? Creo que hay muchísimo todavía para claramente todos los espacios posibles de la realidad que nos toca para hacer puente entre todas las historias, las de quienes estamos hoy aquí participando y en esta reunión y también de estas otras personas y mujeres sobre todo, como digo siempre, que están inhabilitadas por un montón de cuestiones injustas en estos otros márgenes, ¿no?, de la sociedad. Yo creo eh, que hay una falta de también por parte de los estados que siguen siendo absolutamente patriarcales. Va a ser México, más allá de las políticas partidarias a quien cada uno suscriba, de sus ideologías, no podemos desapegarnos de darnos cuenta que es mucho más profundo todavía y que sigue habiendo una inequidad, aunque hoy haya en las bancas mujeres. Creo que esto sigue implicando un desafío mucho más grande, mucho más de raíz, hay que ir mucho más a la raíz todavía. Y bueno, que es mucho más profundo esto que decía hoy de estas mujeres con las que sí trabajo. Creo que hay un abrazo colectivo, un sueño tan profundo que hasta pueden atravesarse los muros, las rejas y cualquier medida cautelar. En tal sentido, yo creo que la música es un arma para tomar y lo mezclo y me mezclo con ellas y me baño de sororidad todo lo que puedo, porque también esa palabra nos lleva y nos convoca a un ejercicio que por ahí no es tan sencillo. No es tan sencillo porque, insisto, las palabras las podemos reproducir, teorizar, podemos teorizarlo todo, pero en la práctica, en la acción en sí misma, creo que hay un camino y un escenario que todavía sigue siendo absolutamente de desigualdad y absolutamente de deconstrucción y de interpelarnos todo el tiempo, todo el tiempo. No sé, Mel o alguien del grupo, si quiere interactuar, alguien, no sé cómo estamos con los tiempos, porque yo hablo mucho y por ahí pasa el tiempo. Gracias, Natalia. Muy bien, vamos muy bien, nos queda una hora. A mí me parece, yo ya no sé si estoy predispuesta o si ocurre, tan pronto te escucho cantar, empiezo a lagrimear. Me genera como muchas cosas tu voz, lo que dices. Muchas gracias, Natalia. Bien, grupo, pues abramos la ronda de participaciones. Ya por acá hay varios saludos y palabras bonitas en el chat. Si alguien quiere compartir algo a Natalia, adelante. Pues por lo mientras, bueno, además de los saludos y muchos aplausitos, Sumadaji nos dice, qué linda la música, nos ayuda a sentirnos mejor y tiene razón, el patriarcado está marcado en todos los ámbitos, lo vemos, lo sentimos y lo vivimos. Sabrina también nos dice, bravo Natalia. ¿Se me colgó? No. Ah, vale. Y Perla Castillo nos dice que con Natalia estamos sentipensando la cuerpa entera. Salma sí nos deja una duda por acá, nos dice, yo tengo una duda.
¿Cuál era el nombre del poema que escribió Rosario Castellanos Alfonsín Storni? Ah, vale. Soledad. Soledad es el poema que escribió Rosario y bueno, yo tomé el riesgo de hacer una pequeña adaptación para que me quede en formato de canción. Y bueno, y es todo un tema también, porque bueno, eso también incluye dentro de todas las burocracias, porque toda la parte bohemia, mística es maravillosa, la parte recreativa, por decirlo así, o la parte de crear. Sin embargo, también, bueno, hay que pedir permisos y ver si permiten que uno adapte eh, lo que hace, ¿no? En este caso yo adapté textos de Rosario y además lo que me sucede, no sé si le pasará a muchas personas, a mí me pasa que me involucro tanto con las historias de estas poetisas, de estas literatas, de estas mujeres de las letras, que es como introducirme también en un túnel del tiempo. Es como ver una película para mí y de alguna manera es como relacionarme, el desafío de relacionarme, también como de ponerme en esa piel un poco, ¿no? Para poder entender. Creo que hay un lenguaje universal. Aquí, bueno, en Argentina hay un personaje muy querido que toca en el metro, toca el bandoneón, que es un instrumento muy nuestro, muy del tango, y cada vez que cierra su fuelle, su bandoneón, se para con su smoking, está siempre de smoking, y dice, solo el amor salvará al mundo, y se va con su bandoneón. Y yo pienso que más allá de las opresiones, de las renuncias, de los silencios, de las vivencias, de las violencias, vuelvo a palabras tan comunes, tan de base, eh, tan que tienen que ver quizás hasta con lo más primitivo, ¿no? Del ser, que justamente nos hace falta hacer un ejercicio mucho más grande con la palabra amor, porque entendiendo o partiendo de experimentar esa palabra que se aplica en el cuero de un otro, de una otra, aun cuando no le conozcamos, en la palabra empatía, de ahí surgen otras posibilidades con otros, que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con un montón de deconstrucciones que son necesarias hacer y que hoy bañan una realidad. Eh, y a mí me parece que el compartir estas experiencias nos enriquecen siempre. Por eso digo, me encantaría si quieren que hagamos, no sé, yo no quiero romper la modalidad, pero si quieren que charlemos, a mí me parece maravilloso justamente poder intercambiar, ¿no? Me parece que la palabra y también está bueno compartir y escuchar y no sé si quieren que podamos abrir el espacio para charlar un poco. Claro, bueno, justo yo iba a invitar a quien quisiera que levante su mano, pero por el momento no sé si quisieran primero Perla y Licelia dar lectura a sus preguntas o, bueno, si no yo lo hago y ya a partir de eso pasamos. No sé cómo nos digas, Mel. Sí, adelante, abran micro. El tema es que la red anda medio mala. Creo que también por eso medio nos quedamos calladas, porque no sabemos si estamos conectadas o no. Pero sí, si tienes chance, Perla, de hacer tu pregunta de viva voz, estaría súper bien. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Natalia, por tu música, por hacernos vibrar de la manera que lo has hecho y sentipensar, como decía yo, de cuerpo entera, porque eso es lo que estoy experimentando. Y quería saber si nos podrías recomendar algunos espacios para encontrar más música, para vincularnos a través de ella y para pues saber dar también de ti, de tus espacios que tienes, que nos compartieras también para seguirte escuchando. Y gracias por el poema de Rosario Castellanos, que es muy lindo y que pues nos une, lo siento así como que es un hilo que nos teje muy fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Perla, qué lindo mensaje. Gracias. Decirte y decirles que hay muchísima música en las redes sociales, por supuesto. Uno puede googlear en cualquier lado, pero sí hay un espacio de mujeres, se llama Mujeres en el Arte, tendría que buscarlo y se los podría pasar para, creo que es Mujeres de Arte Tomar, Mujeres de Arte Tomar. Son grupos de mujeres feministas muy jóvenes que también están en un tiempo de alianzas donde están escribiendo canciones, otras formas también del canto, ¿no? Porque hay muchas otras formas. Yo desconozco por ahí los estilos porque me quedé en la otra franja, pero vendrían a ser como especies de rap, otras formas del canto, de utilizar la voz o el recurso de la música. Mujeres de Arte Tomar, igualmente después se los paso, Mel, para que si quieren compartirlo, hacerlo circular. Es un espacio muy lindo, que ellas tomaron un poco la reseña de las tesis de Chile. Son chicas muy jovencitas de los terceros años de la Universidad de Filosofía y Letras en Argentina, y están trabajando bellamente con la música. Así que bueno, también después les voy a pasar exactamente el link porque, por las dudas, para no hacer aguas, como dicen en México. Muchas gracias. Licelia, adelante. Sí, buenas tardes. Por supuesto, el mensaje es admirable e inspirador el trabajo que realiza. Sí nos inspira y nos muestra que hay caminos, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo ayuda a la música a la reconstrucción de la persona después de situaciones de violencia? ¿Y cómo es el trabajo con estas mujeres sobrevivientes de violencia? Es muy buena tu pregunta, Licelia. Mira, en cuanto a la musicoterapia, quienes vamos a trabajar a territorio, como decimos, o quienes nos introducimos en espacios donde las mujeres están en organizaciones barriales, en Argentina decimos organizaciones barriales a las colonias. Las colonias de México son barrios en Argentina. Son mujeres que, bueno, no, son espacios transitorios. Lo que hacemos es un proceso terapéutico. Vamos cada 15 días para poder hacer un seguimiento tal como si recibieran un apoyo terapéutico. De hecho, tienen sus terapeutas, tienen sus psicoanalistas con quienes trabajan y hacen todo su proceso psicoanalítico, personal, privado, colectivo, y por fuera de esas dos modalidades o de esas dos formas, cada 15 días bajo o subo, según sea el caso, a estos espacios para seguir trabajando con ellas. Yo estoy aquí hoy haciendo un poco, poniendo en contexto general lo que hago con la música. Sin embargo, en situación o en modo más formal de mi trabajo con la licenciatura, por decirlo así, hay otras formas de trabajar que tienen que ver con detalles muy simbólicos y que son del orden psicoanalítico. Son del orden psicoanalítico. Entonces se trabaja ya no desde un lugar de la belleza del arte, sino se trabaja puntualmente codo a codo con el psicoanalista o la psicoanalista. Generalmente tienen psicoanalistas mujeres, donde se trabaja un proceso mancomunadamente que tiene que ver con la situación de angustia, según sea la línea. La línea en la cual yo me formé es lacaniana, hay mucha línea freudiana, pero bueno, tratamos de unificar los contextos profesionales para poder hacer un proceso terapéutico. Básicamente es eso. Por supuesto que la música está desde un abordaje, si se quiere, bello, y de un poder tomar herramientas que permitan a la persona que se involucra con tal actividad a brindarse desde un lugar un poco más sutil. Pero sabemos que dentro del psicoanálisis las palabras construyen realidades. Entonces lo que hacemos desde ese lugar
es trabajar meramente desde la situación. Por eso yo trabajo siempre, hago un paréntesis, trabajo siempre con grupos interdisciplinarios, con profesionales. En mesa de trabajo sucede que se habilitan dentro de lo que es el contexto laboral algunas situaciones en donde, bueno, oye, tenemos que abordar dentro de este proceso determinada situación, y ahí es donde bajamos, digamos, con un formato de, no diría taller, porque no es un taller, pero con un formato muy parecido a lo que tiene que ver el psicoanálisis, pero mediante el arte, o de la mano de la música. Y yo creo que, bueno, hacen un proceso hermosísimo, porque, por ejemplo, en los refugios hay un periodo de permanencia que está en los 6 meses. Generalmente están con sus hijos e hijas, la gran mayoría de las mujeres. Entonces reciben desde alfabetización sus hijos, construyen las mujeres dentro de esos espacios una convivencia, porque también los tejidos sociales están rotos afuera y se trasladan adentro con la convivencia con otras compañeras, con quienes también hay rupturas, hay diferencias. Entonces, bueno, en tal sentido se las ayuda a armar y a construir ese tejido interno, para que luego en el afuera puedan encontrarse, como solemos decir, más empoderadas, fortalecidas, para que no reincidan en relaciones que tengan que ver con victimarios, con situaciones de violencia. Bueno, están muy vulneradas absolutamente la gran mayoría. He visto todo tipo de situaciones muy diversas, muy extremas, de violencias muy extremas, sobre todo cuando empecé muy jovencita a trabajar, y también nosotros, quienes trabajamos en estos espacios, recibimos asesoramiento terapéutico, porque bueno, no somos objetos, ¿no? No somos piedras, no somos máquinas. Trabajamos con situaciones que son absolutamente de un orden muy humano, ¿no? Con las miserias humanas, con los agujeritos y con un montón de problemáticas que tienen que ver con la desprotección, con quienes estamos trabajando. Entonces hay un lugar donde también nos vulneran algunas historias, y para que nosotres, quienes trabajamos en estos espacios, también podamos estar acompañando, necesitamos también partir desde un lugar donde primero también estemos fortalecidos para poder trabajar, ¿no? Pero sí se hace desde un lugar de un marco terapéutico. No es que yo voy con la guitarra y canto. No sucede eso que voy a hacer un concierto. Se trabaja puntualmente desde un lugar psicoanalítico. Después también a veces sucede que hay momentos recreativos, que es para recrearse, para distenderse, donde también habilitamos, que esto para mí es muy importante, perdón, si me extiendo me decís, Mel, me parece muy importante tocar este tema, porque dentro de un montón de situaciones de la violencia que viven estas mujeres, lo más inmediato no solamente es lo simbólico, sino que, del orden psicoanalítico, sino que también es del orden más primitivo y que tiene que ver con las cuerpas. Entonces, reconocer sus cuerpas, también lo que tiene que ver con el golpe. Yo la primera vez, mi primera experiencia trabajando en un refugio en Argentina, fue llevar tambores para que las mujeres toquen tambores. Y cuando tocaban los tambores, lo primero que pasaba era esto: el miedo al golpe. El miedo al golpe. El miedo al golpe. Entonces tuve que aprender también en esa organización de estructurar las emociones y las palabras y los decires y los sentires. Tuve que aprender muchísimas cosas que fueron un desafío para mí también. El cuerpo tiene un lenguaje. Y bueno, y ahí pudimos empezar a escribir también, sobre todo cito mucho a las mujeres con las que trabajé muy al sur de la República Argentina, pegadito al Atlántico, en Mar del Plata y en toda la región costera, porque realmente que ahí el grito y no la voz cantada, el grito y la violencia física
eran realmente muy difíciles de abordar, porque es lo que estaban transitando ellas, ¿no? Gracias, Natalia. Salma. Hola, bueno, es que ya cada que entre más se habla, más cosas se me ocurren, pero, o sea, primero que nada, mi comentario era sobre la importancia, o sea, como la labor que haces y el trabajo que haces a partir de las artes vinculado al feminismo. Me parece que igual funciona mucho como una manera de desromantizar la misma práctica artística. O sea, lo pensaba mucho como, por ejemplo, yo estudié historia del arte y algo que vemos mucho es como que de pronto en esta romantización de que el arte solo es bello y el arte es solo subjetivo y cualquier cosa y lo que sea, Tal cual. se empieza a pensar mucho que no existe desigualdad, ¿no? O sea, como esta cosa, este mito de los grandes maestros que solo son hombres y que de pronto se piensa como, pues, ¿por qué crees que no había mujeres, no? También responde a un sistema patriarcal heredado y histórico y opresivo y demás, y que pienso que en general, como decidir hacer una labor vinculado con lo social desde las artes ya es como muy complejo, entonces como que súper aplaudo eso y nada, que igual ayuda no solo, o sea, como que ayuda en un montón de ámbitos, ¿no? Y que justo cae en lo interdisciplinario y creo que aparte busques que sean como grupos interdisciplinarios lo hace todavía más rico porque como que abarca desde la misma práctica artística hasta lo feminista, o sea, como en muchos ámbitos sociales y teóricos y académicos. Y nada, solo como Sí. que ese era mi comentario. Un comentario muy importante, Salma. Sí, yo creo que también dentro de estas décadas de ruptura, algunas expresiones del arte, yo las involucraría casi todas. Sin embargo, algunas se empezaron como a reconocer, ¿no? Empezaron como a tener otros espacios también para trabajar, incluso dentro de lo que es la salud. Por ejemplo, bueno, existe la danzaterapia, existe la musicoterapia, como existe el yoga, como existe el reiki. En realidad yo creo que se asemejan muchísimo y todas las formas posibles que nos hagan bien a la mente, al cuerpo, al espíritu. Yo creo que todo eso siempre construye una realidad que nos puede ayudar a sanar un poco. Y, y en tal sentido vuelvo a lo mismo, no por querer hablar de mí, pero sí esta que hoy su, su experiencia conmigo misma, con la voz y con el cuerpo. A mí también me ha puesto la vida a transformarme, a interpelarme muchísimo y lo sigo haciendo cada día, a aceptar lo que soy, a aceptarme como soy. eh, Me parece que me atañe y que hay un discurso también que tiene que ver con una forma de vida, con todas mis miserias, con todas mis falencias y con todos mis defectos. Igual siempre he tratado de ser consecuente y entiendo que no es fácil, que es un territorio muy difícil, pero sí creo que somos cada vez más las personas que nos vamos involucrando con imaginarnos un mundo posible, distinto, muy distinto, ¿no? Y que tiene que ver con estas rupturas, sobre todo de inequidad, de asimetrías de poder, con estos lugares tan vulgares del machismo, de un patriarcado con un machismo exacerbado, que todavía sigue teniendo muchísimas pinceladas vetustas, con muchas zonas de confort de las cuales no se corren muchos hombres y mujeres machistas tampoco. Entonces creo que, bueno, en este movimiento cultural vamos todas, todos, todes y bueno, y me parece tan necesario, digo, que sigamos suscribiendo a lo colectivo, siempre, siempre, no importa qué hagamos, todas las partes son necesarias, todas, hasta los opositores, les opositores, como dicen acá. Yo igual, Natalia, quería comentarte algo que me estás haciendo pensar. Quienes somos contemporáneas, mujeres treintonas, cuarentonas y etcétera, que crecimos escuchando a nuestras madres con Lupita D'Alessio, con Pimpinela, Dulce y demás, ¿no? Y todavía la escuchamos, bueno, yo le subo y bla. Pues ahí está un poco mi Sí. contexto, ¿no? O sea, en ese
en ese recurso práctico del amor romántico, sufrido, visceral y demás, fue en el que crecí yo y seguramente muchas de nosotras acá. Estoy pensando, me estoy dando chance de imaginarme estas morras, estas niñas creciendo con tu música, ¿qué otro mundo serán posibles de hacer, no? Si nosotras logramos salir de eso que nos decía Lupita D'Alessio y Dulce, pues imagínense las chavillas que van a crecer con tu música, Natalia. Qué emoción. Sí, sí, Mel, es muy interesante lo que decís. De hecho, uno de los encuentros que tuvimos ahí en el claustro, cuando nos encontramos hace 2 años, tuvo que ver muchísimo con eso de deconstruir las canciones y con repensarlas. Lógicamente, en este sistema tan hegemónico, yo creo que no escapamos, nadie escapa, aunque no lo elijas, todos escuchamos todas las músicas, desde Ricky Mau y todo lo que suena en las radios, y Camilo, y con unos mensajes, bueno, a mí me hacen mucho ruido, me hacen mucho cri-cri cuando escucho, sin embargo me entrego a la posibilidad también del divertimento y demás. Pero claro, claro, hay un discurso que se va colando que tiene componentes de esos otros, de esos otros, de esa historia con la cual queremos romper. Nadie como tú, a las 3 de la mañana, dice, creo que dice así la canción, ¿no? Creo que algo así dice, no me acuerdo, pero la escucho todo el tiempo. No hay nadie como tú, que se emborracha, llega borracho a las 3 de la mañana. O sea, refuerzan siempre ese discurso tan heteronormativo, patriarcal, donde la mujer siempre es un objeto. Y bueno, y estamos hablando de esta música de este tiempo. Sin embargo, claro, en esto que decías, Mel, hemos crecido con canciones. Yo me acuerdo, en casa mi madre escuchaba mucha música española y eran unos romanceros, y los boleros, te vas cuando yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero que te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Entre tantas otras, ¿no? Entre el arroz con leche y todo lo que aprendimos, que ya sabemos, y no las voy a aburrir porque ya saben absolutamente todo ese contexto. Pero sí, han reforzado desde las subjetividades un montón de mensajes nefastos, que bueno, que hoy los vamos denunciando, ¿no? Hoy nos estamos queriendo correr de ese lugar. Cuesta, pero nos vamos corriendo, felizmente. O por lo menos cuando decimos las cosas, las advertimos. A mí me sucede eso, ¿no? Estoy todo el tiempo, a veces nos cuesta también, esto que decías, Mel, quienes somos treintones, cuarentonas, corrernos por ahí de un lenguaje tan instituido, ¿no? Entonces, por ahí hasta el día de hoy me cuesta otro, me cuesta muchísimo el otro, entonces lo reparo y bueno, vamos aprendiendo las nuevas formas. Ay, perdón, es que ya había levantado mi mano. Ya, qué pena. Bueno, primero que nada, invitarles a que sigan levantando su mano. Está genial como este intercambio. Y bueno, en segundo lugar, como mi comentario, que sería, bueno, primero que nada, yo creo que, pues, no sé, yo me quedo como muy sorprendida con todo tu trabajo. Me hace como mucho ruido, pero en el buen sentido, así de, pues sí, ¿no? Justo todo esto que logras, como dices, Alma, desde la interdisciplina y no sé, me parece como que está como muy bien estructurado y justo hacia allá va mi duda, y es cómo es que, o sea, estudias tu carrera, tu otra carrera, y cómo es que te acercas como a esta metodología tan, pues tan bien formada, yo siento, porque muchas veces se hacen como estos esfuerzos de activismo que se quedan cortos o no se piensan como tan bien y terminan más bien hablando por las personas o pecando de muchas otras cosas, y siento que en tu caso es como justo esto que decías, incluso de callar, ¿no? Callar y sobre todo como estar ahí para contener y para, pues para estar, ¿no? Y que la gente sepa que estás ahí. Wow. Sí, ha sido un ejercicio, ¿eh? Un ejercicio que llevó tiempo. Igual,
redundo en decir que cada una o cada una parte de su primer lugar de socialización, que es la familia, de donde partís, de ese pilar o pilote cultural con quien te toque, transitar tus primeras infancias, tus primeros tiempos en el mundo, cohabitando con el resto de las humanidades. Creo que a mí me tocó emocionalmente difícil y asimismo con unas vivencias que me llevaron también como a ser un poquito resiliente desde muy chiquitita, ¿no? Eso que a veces se suele decir, somos niños grandes, porque las adversidades te ponen a veces en esos contextos donde tiene que haber un adulto que ocupe un lugar de adulto, y cuando no hay, a veces una tiene que apelar a ese adulto que no, que no está, y dejarle salir antes de tiempo. Bueno, a mí me ha pasado con mi padre. He recibido mucho amor de ellos, de mi padre y de mi madre. Mi padre ya no está en este plano físico. Ha sido un hombre de militar con la palabra y como dije antes, pertenezco a una generación en donde la historia que me tocó cuando nací era una historia no democrática en mi país, y, y donde había un contexto muy, muy violento socialmente, muy violento. Hay más de 30.000 muertos políticos desaparecidos en la República Argentina de la dictadura, y con ese proceso fuimos creciendo quienes nacimos en esa franja generacional. Entonces, eso por historicidad heredada, sobre todo, insisto, de parte de mi padre, creo que he aprendido a hacer un recorrido, porque él también era músico. Él era un músico maravilloso, y he aprendido también un poco a tomar, a empuñar la guitarra como bandera. Yo me acuerdo, y esto parece para una sesión de diván, pero me acuerdo perfectamente tener 4 añitos y recibir en la puerta de casa lo que para mí era un soldado, y literalmente era un soldado que venía a buscar a mi padre. Mi padre estaba dentro de la casa, y yo, como todo niño, no estaba obligada a decir que estaba o que no estaba. El soldado me levantó en sus brazos y me preguntó si estaba mi papito, y yo con la cabecita le hice que no. Si yo le hubiera dicho que sí, hoy quizás mi padre sería uno de los 30.000 desaparecidos. Son las historias de vida, no sé, quizás hubo un adulto, una luz, un faro, no sé qué, pero creo que algo operó en ese momento. Y aunque parezcan comparaciones un poco insólitas, yo creo que, hubo o hubieron así como mensajes, señales, aprendizaje sobre todo, y en esa forma de aprender a compartir el silencio, que en ese momento estábamos obligadas a hacer en la Argentina. Yo era muy niña, pero con ese silencio también crecí, con el silencio de no digas nada, con el silencio de no digas que está tu padre, con eso creces. Entonces, ese día yo hice silencio y con la cabecita dije que él no estaba, cuando estaba dentro de la casa. Crecí, y felizmente ya cuando fui un poco más grande, cuando estaba en la edad de entender las cosas, entró la democracia políticamente en Argentina, y a partir de ahí fui encontrando, bueno, a través de la preparatoria, luego de la universidad ni hablar, espacios de militancia, hicieron las rupturas en sus contextos históricos. Desde ese lugar yo creo que me incluí siempre en lo que me interpelaba, en lo que me parecía injusto. Era inevitable, era inevitable, era inevitable. Y bueno, supe que no iba a ser fácil el camino, ¿no? No iba a ser fácil siendo mujer, siendo feminista, y cantando lo que cantaba, diciendo lo que decía y lo que digo. O igual ya lo tengo asumido desde la adulta que soy, y desde un lugar tan que se cae del mapa, pareciera, como es la República Argentina. Entonces, bueno, creo que aprendí a protegerme a mí misma. Mi propio territorio es mi cuerpo. Soy mi propia casita donde quiera que voy.
Aprendí del amor propio gracias a mi abuela Ángela, que ha sido siempre mi ángel, a mi madre y a los vínculos que fueron cruzándose a lo largo y ancho de mi vida, ¿no? Generalmente me han tocado vínculos sanos, a veces minoritariamente podría decir que se han cruzado personas que por suerte han quedado en el camino. Uno aprende también ese ejercicio de la vida, ¿no? Y bueno, he aprendido desde ese lugar a cantar, a discursear, a ser esta que soy. Igual, en un momento tuve la necesidad de incorporarme laboralmente en los espacios y me di cuenta que tenía un techo también, porque por oficio estaba todo divino, pero también necesitaba adquirir otras herramientas. Mis primeros años, cuando terminé mi preparatoria o secundaria, me fui a estudiar a la universidad de mi provincia, estudié licenciatura en canto y luego en Buenos Aires, mucho más grande, porque yo ya estaba trabajando, mucho más grande. Me involucré en la UBA a estudiar la licenciatura en musicoterapia. Y después todo lo demás fue la vida que me fue enseñando mucho más que cualquier otro espacio, ¿no? Muchas gracias. A ustedes, a vos, a ti. Gracias, Natalia. Gracias también por sus comentarios, compañeras. Pues mira, ahora sí nos van quedando 20 minutitos, Natalia. Así que tú dirás si quieres continuar compartiéndote en voz, cuerpo y experiencias o seguimos en esta ronda de compartición de voz. Tú dirás. A mí me gusta, ay, perdón. A mí me gusta, ¿me escuchan ahí? Está un poco inestable el internet, pero no sé si me escuchan. Te escuchamos. A mí me gustaría compartir una canción. Ahí va. Una canción que compuse y se las había presentado, Mel, cuando estuvimos en la universidad, en el espacio, que la recogí un poco de las experiencias de transitar los refugios en México. Y también vuelvo a una parte importante de esto de las canciones, cuando hiciste mención a esto de las canciones que tenemos tan incorporadas, tan naturalizadas, ¿no? Aunque sus mensajes sean, sean a veces tan nefastos. Pero bueno, también a las mujeres, y quiero citar a Violeta Parra, chilena, una mujer indígena. En su tiempo histórico, ella escribió canciones tan maravillosas que eran para mí. Violeta nunca había recibido educación y sin embargo sabía leer y escribir porque tenía herramientas para socializar y para aprender desde la vida, desde la calle, si se quiere. Compuso cosas maravillosas como Gracias a la vida que me ha dado tanto, entre tantas. Y una canción que a mí me llamó mucho la atención fue Que he sacado con quererte, en donde Violeta le canta justamente, porque siempre, si no caemos en las masculinidades que le cantan a la mujer que se va, que te amo a las 3 de la mañana y que no vas a poder amar a otro si no me amaste a mí, y todas esas canciones románticas, desprestigiosas, pero Violeta Parra escribió también una canción que se llama Que he sacado con quererte, y que a mí me hizo un poco de ruido cuando la escuché. Igual admito que se pertenece y se corresponde a un tiempo generacional, a un contexto que no es este. Quizás hoy si Violeta Parra viviera escribiría otras cosas, ¿no? Pero ella escribió Que he sacado con quererte, y a mí una parte que sobre todo me hizo mucho ruido, que igual yo la canto a propósito en mis conciertos, porque la tomo justamente con esto del amor romántico y de desmistificar el amor romántico, ¿no? Ella dice: Que he sacado con la luna, ay, 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 que los dos miramos juntos, ay, 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 que he sacado con los nombres, ay, 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 estampados en el muro. La parte que más ruido me hace es esta, que dice: cómo cambia el calendario, cambia todo en este mundo, ay, 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 cambia todo en este mundo, ay, 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 ay.
que he sacado con quererte, clavelito florecido, clavelito florecido. Bueno, Violeta le canta, le escribe esa canción a un vientista sueco que fue muy criticada, Violeta, porque en su momento él era 20 años más joven que ella. Ahí también otra cosa, ¿no? El tema de las edades. Son tantas cosas, tantas. Podríamos hablar todo el día. Por un lado eso, y por el otro, ella le escribe lastimosamente que él la ha dejado, que se fue, que he sacado con quererte. Pues mira, me dejas aquí sola, abandonada, abatida, no soy nada, quiero morir. Prácticamente eso es el que he sacado con quererte, ¿no? Yo tomé un pedacito del que he sacado con quererte y lo sumé al relato de las mujeres de los refugios en México y le puse alas de mariposa. Ese pedacito de Violeta lo sumé en la estrofa que ahora van a escuchar. Para querernos y abrazarnos, para decir que sí o que no, para la paz nuestra palabra tiene alas, contra el olvido y el silencio una canción, para ser voz de mis hermanas sororas, para encontrar el alma de la flor, para vencer las sombras, los colores. Solo llevo en mis manos la canción, con alas de mariposas, de la raíz a la flor. Somos miles de razones propagando el amor. Mariposas al aire, no contaban con eso. Miles de mariposas uniendo el universo. Haberse visto violencias, esto lo escribió Violeta Parra, barbarie y alevosía, de levantar el trabuco y matar a sangre fría, dice Violeta Parra. Y yo le puse nuestros derechos humanos los viola la policía. ¿De qué nos sirve la libertad si no hay justicia y no hay verdad? Paren de matarnos, ni una menos ni una más. Con alas de mariposas, de la raíz a la flor, somos miles de razones propagando el amor. Por supuesto que también México a mí me despabiló el alma. Fue un desafío también aprender México. Los 3 primeros meses de transitar Chiapas, ni más ni menos, porque el primer tiempo fue de vivir 6 meses en San Cristóbal de las Casas y recorrer con la música todas las localidades hasta Margaritas, Bajucú, pegado a Guatemala, todas las comunidades con lideresas indígenas, de la mano de traductores, porque claro, yo iba con mi música, pero aprendía por fonética, porque tengo una colega que vive en Comitán de Domínguez, que habla el tojolabal. A través de ella aprendí algunas cosas, pero también fue una experiencia absolutamente revolucionaria. La opresión y la inequidad que existe para las mujeres indígenas es otra realidad que no tiene nada que ver con la mujer de la ciudad. En algunas regiones, en algunas comunidades me he llegado a asustar porque eran silencios sepulcrales, no eran silencios de ninguna sabiduría, realidades que realmente dejan poco margen para decir, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí hicimos la experiencia y bueno,
pusimos el cuerpo literalmente porque era ir todos los días desde las 5 de la mañana, porque es la hora en la que el pájaro canta, así me decía un hombre de la comunidad Tzotzil, me decía, pues tú tienes que cantar a las 5 porque los pájaros inician el canto a las 5. Le decía yo, pero don Pedro, yo canto en Argentina a la noche, pues pero estás en Chiapas. Así que arrancábamos giras, por decirlo así, porque girábamos muchísimo, anduvimos mucho en algunos lugares. Insisto, las formas de la violencia tienen otros contextos y creo que hay muchísima opresión y mucha violencia en esos silencios. Muchísima. Y bueno, hicimos un puente, fuimos construyendo desde los silencios porque tuve que aprender a construir un lenguaje nuevo. Yo no podía pararme con mi guitarra a cantar lo que estoy cantando acá ahora. Había otro mensaje para decodificar por parte de quienes me escuchaban y también por mi parte otro mensaje para decir, ¿no? Entonces aprendí una canción en Tzotzil, aprendí una canción en Tojolabal y así de a poco y también corriéndome de un lugar que por ahí cuando uno está en una situación de dar algo es como un lugar muy explícito y hasta muy yoico. Tuve que correrme de un lugar y fue un ejercicio muy grande también de romper con algunas matrices de divismo artístico para poder involucrarme desde lo que me tocaba. Entonces, así fuimos tejiendo y hay una canción bellísima que se llama Analun Kinal. Hago cortito nomás para no extenderme, pero dice, si el pájaro canta, a ver si me acuerdo. Si el pájaro canta, mi alma de mortal también puede cantar. Quicha, quicha, quicha. Ah, esta es otra de una muchacha de Sonora. Perdón, me fui. Esta es, hace mucho que no las canto. Nalun kinal koltayoti meje ijau wauti kaku nalun kinal meje ijau. Bueno, Nalun Kinal significa Madre Tierra, escúchanos, en Tojolabal. Y la que les decía antes es de Moelwitz Fernández, una muchacha indígena de San Luis Potosí, perdón. Y es Ankaknak Mahal Upiktal Anahati Komi Oshtoguel Tinaha Ankoshol Ampita Patala con el chiculculbel Jalenanaiba Jalenanaiba. Bueno, así fui tejiendo el abanico chiapaneco, aprendiendo, pidiendo con mucha humildad, mucho respeto, que me permitieran cantar. Y miren, logré hacer un trabajo en 3 meses podría decirse de sororidad tan lindo con estas mujeres. Recuerdo que una vieja muy sabia, hermosa, Trinidad, vaya a saber qué lenguajes hacen acerca de esto de hacer lectura de las cuerpas, vino, me tocó con su mano abajo de mi vientre y me dijo que yo no era madre. Y yo le dije, ¿qué más, doña Trinidad? Le dije en mi español latino argentino, imagínense
sé. Así que otros detalles de mi vida, y bueno, que forman sentimiento de comunidad en esta que canta, y bueno, he podido trabajar también con mujeres parteras, ginecólogas, aprender cómo también son otras realidades, ¿no? La realidad obstetricia en las mujeres indígenas en la montaña es muy dura, es muy dura. Y bueno, en esas orillas, en esos lugares también de ese México tan profundo, hice una experiencia en 4 oportunidades de mi vida, pero sí de poder vivir 6 meses cuando apenas me fui a México. Ya luego cuando me fui a la ciudad fue otro mundo, y empecé otra etapa donde empecé a cantar boleros del maestro Manzanero. Me sentí un poco traidora. Sin embargo, no, la contradicción siempre, no, es un riesgo, pero creo yo que también en esta mujer que siempre está parada discursivamente de lo testimonial, también tuve la necesidad del matiz del amor y la ternura, porque el amor es una parte que nos habita, y, y aprendí algunas canciones que creo que el maestro Manzanero las manejó muy bien para su tiempo, pese a que sé que hay algunas situaciones muy ligadas del orden de la violencia, que en paz descanse este gran maestro. Pero bueno, sí pude suscribir algunas canciones, algunos boleros maravillosos que los pude grabar en México, y que ya los vamos a presentar. La pandemia nos dejó ahí en un suspenso, en un cajón por un ratito, guardadas. Muchas gracias, Natalia. No, Están preciosos los fragmentos que ustedes. nos cantaste en Tojolabal y en Celtal y en Tzotzil. Sensacionales. Muchas gracias. Bien, grupo, pues una última ronda para compartir con Natalia lo que nos ha dejado, las cosas que nos movió. Normalmente, a manera de despedida, lo que hacemos es Sí. una palabra como un regalo a nuestras ponentes. Ahora les invito a que lo hagan, pero de viva voz también, para compartirnos, así como Natalia lo está haciendo con nosotras, nosotros y nosotros. Adelante. Ay, adelante, Alma. Hola, pues primero que nada, gracias por como creo que lo mencionaste, Giselle, como mini concierto privado. La verdad es que sí, o sea, escucharte cantar como que me movió, ¿no? O sea, se sentía como la piel chinita y se sentía muy bonito. Bonita. Pues muchas gracias por esto, por compartirnos, por hablarnos también desde tu experiencia, y algo no, como dicen, como dijeron mis compañeras, pues esta parte de qué también hace la música, ¿no? Nada más la parte bonita. Entonces, ¿qué puede lograr con esto? Que era algo que yo, la verdad es que desconocía. Entonces, pues muchas gracias por esto. Gracias, Alma. Gracias por tan lindas palabras, por reconocimiento. Y bueno, sí, la música es un tejido sororo para mí. Para ir cerrando, grupo, ¿les parece que en el chat o abriendo micrófono, en una palabra, despidamos a Natalia? Esa palabra que sea la palabra que logre sintetizar esta sesión, lo que nos provocó. A ver, échenle. Puede ser por escrito o abriendo micro, aventándonos. Ok, por acá, Salma Valdés, ternura radical. Resistencia. Wow. Sumadaji nos pone gracias. Yaretsi, sororidad. Irma, amor. Sabrina, esperanza. Giselle, empatía. Jesús, vocación. Sumadaji, alegría. Paola nos dice escucha.
Yaretsi, libertad a través de la palabra. No es una, son varias. Jesús, solidaridad. Diego, energía. Perla, unión. Yo me llevo la palabra inspiración, Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Lo pasé increíble, me he sentido como siempre alojada, bien recibida. Gracias, gracias. Siempre es confortable encontrarles. Mel, querida, gracias por propiciarlo. A la gente que está del otro lado, técnicos, a la gente de la uni, a Luis Torres, saludámelo con mucho cariño. Además, decirles que en el próximo movimiento que estamos haciendo, estoy trabajando en la musicalización de sonetos de Sor Juana, 8 sonetos que van a estar orquestados y bueno, ya sabrán de esto porque se los vamos a hacer llegar. Estamos trabajando con la idea de incluso de llevarlo un material audiovisual, ya veremos cómo le hacemos, pero bueno, felices de que abran la mano siempre, de que se brinden a esta que soy con un dueto de mujeres que me esperan por aquel lado, a Ilse Santana, que es mi baterista, mi hermanita mexicana, y a Sofía Laza, que también es mi hermana del alma, mi mano derecha, es mi familia, y bueno, que anda por aquellos lados también. Gracias, Natalia, querida. Pues tan pronto la pandemia ceda o siga cediendo, ya te tendremos de nuevo en casa, en tu casa, tu Mexiquito. Y bueno, pues ojalá que seamos de los primeros lugares donde nos honres con tu presencia, tú y tus músicas también. Un abrazo para ellas y todo nuestro cariño y reconocimiento. Gracias, Mel. Gracias a todas, todos, todes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues muchas gracias, grupo. Gracias, Natalia. Nos vemos en un mes. Ahora sí, para nuestra última sesión. Lo logramos un año más. Estará con nosotras, nosotres, Marilu Rojas, misionera de Teresa de Lisieux, hablándonos de teologías feministas, por supuesto, con una propuesta interesantísima que trae sobre las ecoesferas y la vida cibernética. Wow. Pues muchas gracias, nos vemos en un mes. Un abrazo, Natalia, hasta allá. Gracias por todo. Ojalá que nos veamos pronto. Bye, bye, así va a ser. Gracias. Les quiero. Chao, chao.